cual es posiblemente la evidencia más contundente en este momento contra David, el hombre de 21 años, acusado de asesinar y descuartizar a Celeste Rivas Hernández, de 14 años, testigos de informática forense. Quiero resumirlo, quiero explicarlo y también quiero hablar sobre lo que podría hacer la defensa. Bienvenidos a Sidebar, presentado por Law and Crime. Muy bien, rápido. Miren, sé que todos estamos buscando maneras de ser más inteligentes con nuestro dinero en 2026 y la mayoría de nosotros no estamos ganando casi nada dejando nuestro dinero en una cuenta de ahorros normal. Pero nuestro patrocinador, Chime, está diseñado para que tu dinero realmente te genere recompensas. ¿Por qué digo eso? Con su tarjeta Chime, los miembros pueden obtener un 5% de reembolso en efectivo en una categoría de su elección, como comestibles, gasolina, facturas, viajes o salir a comer. ¿Qué tal suena obtener un 5% de reembolso en tus compras semanales de supermercado? Y con la cuenta de ahorros de alto rendimiento de Chime, puedes ganar un 3.75% de API. Eso es 9 veces más alto que las tasas promedio nacionales. Incluso te ayudan a ser estratégico con tu dinero extra, como con su función de redondeos. Deposita el cambio sobrante de tus compras directamente en tus ahorros. Así que ahora mismo puedes obtener un bono de $1 usando mi enlace. Ve a chin.com/sidebar o escanea el código QR en pantalla y comienza a hacer crecer tu dinero hoy mismo. Así que una de las cosas en las que quería enfocarme, que creo que no tuvimos la oportunidad de hacer en nuestros episodios anteriores, es realmente entender qué tan sólidas son las pruebas en contra de David. Nos da una especie de adelanto de cómo será una audiencia preliminar, que ahora está programada para más adelante en el mes. De nuevo, ahí es donde la Fiscalía presentará pruebas suficientes para que el caso avance hacia el juicio. Eso es lo que esperan hacer. Se enfrentarán a cuestionamientos de la defensa, o incluso lo que podríamos esperar de un juicio. Y cuando hablo de las pruebas, quizá cuáles son las pruebas más contundentes, ¿verdad? Porque dedicamos un episodio a profundizar realmente en las inquietantes acusaciones que salieron a la luz. Pero ahora quiero ponerme el sombrero de abogado por un minuto. Quiero hablar sobre las acusaciones, las supuestas pruebas, qué tan sólidas pueden ser o no. Así que estamos hablando de David Anthony Burke, de 21 años, conocido como David. Meses después de que Celeste Rivas Hernández, de 14 años, fuera encontrada muerta, mutilada, supuestamente en el Tesla de David, en un corralón de grúas en Hollywood. Los fiscales lo han acusado, al cantautor, de asesinato en primer grado, abuso sexual continuo de un menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos. Él se ha declarado no culpable. Es importante recordar que él es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Pero hablemos de las posibles pruebas aquí. Quiero empezar con el cargo de asesinato, que también está relacionado con el cargo de mutilación. De hecho, todos los cargos están muy relacionados entre sí, y la teoría también está conectada con todos ellos. Así que vamos al escrito que presentó la Fiscalía en previsión de la audiencia preliminar. Primero se programó para esta semana, ahora ha sido pospuesta. Pero dice, cito textualmente, de manera reveladora, el acusado posteriormente compró herramientas para llevar a cabo su plan de desmembrar y deshacerse del cuerpo de la víctima. El 24 de abril de 2025, recuerden, ellos dicen que ella fue asesinada el 23 de abril de 2025 en su casa. El 24 de abril de 2025, el acusado pidió una pala de Home Depot, que fue entregada en su casa por Postmates. El 1 de mayo de 2025, el acusado pidió y posteriormente Amazon entregó 2 motosierras en su casa. El 5 de mayo de 2025, el acusado pidió y Amazon posteriormente entregó una bolsa para cadáveres, bolsas de lavandería resistentes y una alberca inflable azul en su casa. Hizo estas compras bajo el nombre falso de Victoria Méndez. El 8 de mayo de 2025, el acusado regresó a la misma zona en el condado de Santa Bárbara, saliendo de su casa alrededor de las 11:30 p.m. Regresó a la zona nuevamente el 31 de mayo de 2025. Este es un sitio aislado junto a la SR 154, donde posteriormente se descubrió la identificación de la víctima en enero de 2026. Además, el 7 de julio de 2025, el acusado ordenó y posteriormente
Amazon entregó una jaula para quemar en su casa bajo el mismo nombre falso como parte de su plan para incinerar evidencia. Además, el acusado tomó medidas horribles para destruir y deshacerse del cuerpo de la víctima. Después de colocar su cuerpo en la alberca inflable azul para evitar que su sangre se derramara en el piso de su garaje, el acusado usó una motosierra y quizás otras herramientas para amputarle las extremidades. Pequeños fragmentos de plástico azul fueron encontrados incrustados en los restos de la víctima, los cuales fueron recogidos por el Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles. Los fragmentos fueron analizados por la Unidad de Análisis de Rastros de la División de Ciencias Forenses del Departamento de Policía de Los Ángeles. Un experto pudo establecer una coincidencia física entre los fragmentos azules y la piscina inflable azul que el acusado compró en mayo de 2025. Para distanciarse de la víctima, le amputó el dedo anular y el meñique de la mano izquierda porque en el anular tenía un tatuaje con su nombre. No se han recuperado sus dedos. El acusado luego colocó su cabeza y torso en la bolsa para cadáveres que compró. Colocó sus extremidades en una bolsa de basura, la cual depositó en la cajuela delantera, poniendo la bolsa para cadáveres encima. Durante varias semanas o posiblemente meses, el acusado dejó que el cuerpo de la víctima se descompusiera dentro de su Tesla. Está bien, por supuesto, habrá una batalla de expertos y preguntas sobre cómo se recolectaron las pruebas, qué significan y cómo se conservaron. Pero lograr vincular los fragmentos azul es algo enorme. Si logras vincular la piscina con él y la vinculas con Celeste, eso va a ser fundamental. El supuesto historial de compras, este rastro digital, es una de las pruebas potencialmente más incriminatorias que existen. Hemos visto históricamente que ha sido difícil para los abogados defensores refutar o explicar eso. ¿Sabes? Vi esta idea de que tal vez, ya sabes, quizá estos materiales se compraron para algún tipo de video musical. Eso podría ser difícil de sostener, especialmente si hablamos del momento, ¿verdad? El momento en que las autoridades dicen que Celeste fue asesinada, a menos que vaya a haber una disputa no solo sobre la causa de la muerte por parte de la defensa, sino también sobre la hora de la muerte. ¿Por qué supuestamente comprarías esas cosas? Y si los registros de pedido y entrega confirman esto, eso es enorme para el caso de la Fiscalía. Quiero decir, la lista de pruebas potenciales en este informe dice, cito, evidencia de ADN desarrollada a partir de manchas de sangre recolectadas en el garaje del acusado, las cuales coinciden con el perfil genético de la víctima. Prueba de las compras y entregas de Amazon del acusado a su residencia, incluyendo 2 motosierras, una bolsa para cadáveres, una piscina inflable, bolsas de lavandería resistentes y una jaula para quemar después del 24 de abril de 2025. De nuevo, los registros, tal vez incluso hacer que el repartidor testifique. El investigador privado, Steve Fisher, quien ha estado en este caso desde el principio, compartió fotos de algunos de esos supuestos paquetes. Puedes ver que las entregas están dirigidas a Victoria Méndez, o al menos eso parece. No está claro por qué David usaría ese nombre en particular. Pero, cito, prueba de la compra y entrega por parte del acusado a través de Postmates, de una pala de Home Depot a su casa el 24 de abril de 2025. No es solo un artículo, ¿verdad? Es una colección de estos artículos muy específicos. Eso es, de nuevo, en mi opinión, no es bueno para la defensa, pero otra vez, todavía estamos en las primeras etapas de esto. Registros de Uber muestran la transacción del acusado, donde pidió un Uber para recoger a la víctima en su casa de Lake Elsinore y llevarla a su residencia la noche del 23 de abril de 2025, y cuando el LAPD ejecutó una orden de cateo en la casa que David estaba rentando o donde se estaba quedando después de que Celeste fue identificada, supuestamente encontraron todo tipo de evidencia en el garaje para respaldar esta afirmación, este argumento de desmembramiento, incluyendo evidencia biológica que dio positivo para sangre. Dicen que pudieron, de nuevo, vincular la evidencia con el perfil genético único de la víctima. Ya mencioné eso antes. Hablando de la piscina otra vez, supuestamente tenía varios cortes lineales. Y además de todo eso, según el informe de la Fiscalía, el video de vigilancia y otras pruebas confirmaron que el acusado fue la última persona en conducir el vehículo el 29 de julio de 2025 antes de salir de Los Ángeles
para una gira de conciertos. Y recuerda, su cuerpo fue descubierto aproximadamente un poco más de un mes después. Y el documento indica que David mintió a amigos, socios de negocios y otras personas sobre el fuerte olor a descomposición dentro y alrededor de la casa y el auto. Así que podría ser muy difícil para los abogados defensores decir, ya sabes, que él no sabía absolutamente nada, que lo están incriminando, que no tenía idea de lo que estaba pasando, de lo que ocurría. Aunque es posible que alguien más haya tenido acceso al auto después, posiblemente, pero eso niega su supuesto conocimiento de lo que estaba pasando. Esto nos lleva a la idea de quién podría ser un testigo colaborador también, ¿verdad? ¿Qué observaron sobre el auto? ¿Qué olieron? ¿Qué le preguntaron a David? Así que todo esto me hace pensar desde la perspectiva de la defensa. Me pregunto si los abogados defensores podrían ir al grano y decir, miren, sí, él compró todas estas cosas. Sí, sí, vamos a reconocer eso. Él compró todas estas cosas después de que los fiscales afirman que ella murió, ¿verdad? Puede que no digan que la mataron, sino que murió. Así que tal vez puedan argumentar que él no fue responsable de su muerte. Tal vez ella murió de otra manera y luego, en pánico, él solo participó en deshacerse del cuerpo o ayudó a deshacerse del cuerpo. No sé si van a decir que tal vez otra persona es responsable de su muerte. Quiero decir, he visto casos como este antes en Florida. El caso de James Escandorito, declarado no culpable de asesinar a su padre, pero culpable en relación con el desmembramiento. Subió al estrado, contó una historia realmente increíble, pero el jurado le creyó. Entonces, en otras palabras, ¿alguna vez sabremos realmente qué le pasó a Celeste o no? Porque según el informe de la autopsia que se publicó, la causa oficial de muerte de Celeste fue múltiples heridas penetrantes. La muerte se clasificó como homicidio. Pero quizás los abogados defensores argumenten en contra de eso, cuestionen a los peritos, digan que su cuerpo estaba demasiado descompuesto como para saber realmente qué pasó, para saber realmente cómo murió. Y luego llegamos a esto. Así que los investigadores sostienen que el 23 de abril fue cuando Celeste supuestamente fue asesinada por David poco después de llegar a la casa en Hollywood Hills. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo establecen ese marco de tiempo? Según el documento presentado por la Fiscalía, dice, cito, aproximadamente a las 8:40 p.m. El 23 de abril de 2025, el acusado envió un Uber para transportar a la víctima desde su casa en Lake Elsinore hasta su residencia. De nuevo, los registros digitales serán clave aquí. No siempre tienes eso en otros casos. Se comunicaron antes y durante su viaje en Uber, el cual la dejó en la casa del acusado en Hollywood Hills alrededor de las 10:10 p.m. Bien, entonces, de nuevo, los registros digitales, los mensajes de texto, el posible testimonio de este conductor. Aproximadamente a las 10:30 p.m. El acusado envió mensajes de texto a la víctima preguntándole dónde estaba. Así que podría ser difícil para la defensa decir que ese mensaje no fue enviado en ese periodo de tiempo. Entonces, en esos 20 minutos, ¿qué pasó? La fiscalía sostiene que esto fue parte del plan premeditado del acusado para encubrir el asesinato, ya que ella ya estaba muerta para ese momento. Es un buen punto, ¿verdad? Quiero decir, ¿por qué le enviaría un mensaje de texto o supuestamente le enviaría un mensaje si ella estaba en la casa? O sea, ¿es esta casa tan grande que no sabía dónde estaba? No lo sé. O esto va con la narrativa de que, ya sabes, él está tratando de borrar sus huellas y tratando de decir que algo le pasó a ella. Cito, sabiendo que tenía que silenciar a la víctima antes de que arruinara su carrera musical, como ella había amenazado poco después de llegar a su casa, el acusado apuñaló a la víctima varias veces hasta matarla y se quedó ahí mientras ella se desangraba. Ahora les diré, no sé qué pruebas tienen para establecer de manera definitiva lo que pasó a puerta cerrada. Esta es su narrativa. Esta es su teoría. Y por cierto, hablaré un poco más sobre las acusaciones de circunstancias especiales, que esto no es solo un asesinato, según los fiscales, sino un tipo de asesinato muy específico, el motivo detrás de esto. Cito, en ningún momento llamó a la policía, ni al 911, ni la llevó a una sala de emergencias para intentar salvarle la vida. Y eso es importante porque dirán que este no fue un caso como, ya sabes que tuvieron una pelea, ella lo atacó, él entró en pánico, la mató en defensa propia y llamó al 911. Ellos están descartando esa posibilidad. Cito, a pesar de saber que ella estaba muerta y que su familia estaba tratando de encontrarla, la evidencia mostrará
que el acusado mintió y afirmó que no sabía dónde estaba. De hecho, el acusado condujo al condado de Santa Bárbara inmediatamente después de que la víctima muriera, intentando deshacerse de sus pertenencias y destruir evidencia aproximadamente a las 11:30 p.m. del 23 de abril de 2025. Se alejó de su casa mientras enviaba mensajes de texto y llamaba al teléfono de la víctima preguntando dónde estaba. De nuevo, estos fueron actos calculados y planeados para preparar su defensa en un periodo muy corto después del brutal asesinato de la víctima. El acusado condujo su Tesla hacia el norte por la autopista 101 hasta San Marcos Pass Road, ruta estatal 154 cerca del lago Cachuma en el condado de Santa Bárbara. Ahora me pregunto si posiblemente hay cámaras captando este movimiento. Regresó a casa temprano a la mañana siguiente, el 24 de abril de 2025, antes de ir a una entrevista de radio por el lanzamiento de su álbum esa semana. Ese día envió 2 mensajes de texto adicionales al teléfono de la víctima, los cuales obviamente no fueron respondidos, porque ella ya estaba muerta. Por cierto, en un momento voy a hablar sobre las entrevistas. Después del 26 de abril de 2025, el acusado nunca volvió a intentar contactarla. Eso es importante, eso es importante. Si los registros telefónicos demuestran que él no le envió mensajes ni la llamó y es completamente inocente, eso sería sorprendente, ¿no? Al menos alguien con quien tiene alguna conexión. Ella desaparece. Él no va a intentar contactarla. De nuevo, esta es la narrativa de la fiscalía. Veremos qué dice la defensa. Pero hay otra prueba. Cito: la actividad celular y las comunicaciones del acusado, derivadas del iPhone y Tesla del acusado, que demuestran las actividades del acusado desde el 22 de abril de 2025 hasta el 24 de abril de 2025, incluyendo un viaje al condado de Santa Bárbara en medio de la noche después de que la víctima llegara a su casa en Hollywood Hills. Evidencia, evidencia. Así que esa es la clave aquí. Por eso los fiscales están usando acecho, silenciar a un testigo, las alegaciones de circunstancias especiales para aumentar las posibles penas por el cargo de asesinato. Que David planeó esto, que no fue como si estuvieran discutiendo y algo pasó, o que ella tuvo una sobredosis y él entró en pánico. Están argumentando que esto fue planeado, que fue premeditado, que supuestamente él quería que ella muriera para mantenerla callada sobre su supuesta relación secreta, que ella era menor de edad, evitar que ella expusiera esto y arruinara su carrera. Ahora, cosas como los registros de teléfonos celulares, los registros de viajes compartidos, los datos digitales serán cruciales. Por eso nos sorprende cuando Steve Fisher, el investigador privado, dice que hay más de 50 órdenes de cateo en este caso. Ese es el tipo de evidencia que en 2026 cuenta gran parte de la historia y puede ser muy difícil de refutar para un abogado defensor, ubicando el momento y el lugar. Ahora, por otro lado, no creo que las autoridades tengan el supuesto arma homicida. No creo que haya un testigo presencial de este supuesto ataque. No creo que haya grabaciones de vigilancia que muestren este supuesto ataque, hasta donde sabemos. Entonces esto deja espacio para la duda razonable. Y una forma en que los fiscales van a contar esta historia y tratar de probar esas alegaciones de circunstancias especiales relacionadas con el presunto asesinato también será la evidencia de la supuesta relación sexual ilegal, relaciones sexuales con una menor. Datos digitales más cronología. ¿A qué me refiero? De la lista de pruebas, nuevamente en el informe, dice la descripción de fotografías que muestran a la víctima desnuda, así como también mientras estaba involucrada con el acusado en actividad sexual cuando tenía 13 años. Como esta evidencia constituye material de abuso sexual infantil, las fotografías en sí no serán presentadas. Aunque no se presentaron todos los cargos posibles que se pudieron haber comprobado, el material de abuso sexual infantil es prueba de la relación sexual continua entre ellos mientras la víctima tenía 13 y 14 años. Así que si este material está en sus dispositivos, de nuevo, cito, numerosos mensajes de texto entre el acusado y la víctima que evidencian su relación sexual, embarazo, aborto y el uso de anticoncepción de emergencia Plan B. Los mensajes hasta marzo de 2025 prueban que el acusado continuó manipulando a la víctima, ya que ella escribió:
Todo lo que hacemos es tener sexo y solo pasar el rato. Hombre, yo quiero más que eso para mí. Estos mensajes se obtuvieron de los datos de iCloud del acusado. Así que, de nuevo, los datos digitales podrían ayudar a sustentar el cargo por delito sexual. Y como informamos ayer en Sidebar, el certificado de defunción ha sido actualizado. Esto es según el informe de TMZ, que sugiere que no se sabe si Celeste estaba embarazada, aunque no había nada en el informe de la autopsia, hasta donde pudimos ver, que sugiriera que lo estaba. Así que es un poco confuso aquí. Anoche hablé con Joseph Scott Morgan en mi programa de News Nation, Jesse Weber. Él dijo que tal vez tengan que hacerlo solo por los hallazgos de la investigación sobre los mensajes acerca del embarazo. Y, ya sabes, la pastilla del día siguiente y el aborto. Y debido a que Celeste fue desmembrada y estaba en descomposición, al final puede ser difícil descartar al 100% que estuviera embarazada. Así que no necesariamente están diciendo que lo estaba, pero ¿cómo podemos saberlo con certeza? No se sabe. Aunque debo decir que, si los fiscales realmente creyeran que Celeste estaba embarazada o tuvieran pruebas para establecer que lo estaba, lo habrían mencionado, ¿no? Eso habría servido como motivo. Eso habría sido parte de las acusaciones de circunstancias especiales. Siguiendo su narrativa de que David la mató para que guardara silencio y la relación no saliera a la luz, ¿qué mejor prueba de esta supuesta relación sexual con una menor que demostrar que estaba embarazada de su bebé, verdad? Ellos habrían presentado eso, no lo hicieron. Así que no sé qué tanto vaya a influir eso, pero por lo menos hay evidencia digital que supuestamente establece la relación y la narrativa. Ah, y por cierto, esto salió ayer. Creo que esto podría ser evidencia por lo que acabo de mencionar antes. No se hizo específicamente sobre los documentos presentados por la Fiscalía, pero me pregunto si esto va a ser parte del caso, porque, según un informe de The New York Post del 24 de abril, así que al día siguiente de que supuestamente asesinó a Celeste, él da una entrevista en el programa de Zach Sang. Y, según los informes, estaba muy relajado, sonriendo, haciendo bromas, pero supuestamente dijo esto, cito, o sea, en el proceso de, ya sabes, salir de mi casa y explorar el mundo, y encontrando amigos, perdiendo amigos, iniciando relaciones, terminando relaciones. Es que todo se ha ido acomodando y llevándome hacia este proyecto, como en un efecto dominó. Y cuando se trataba de escribir canciones sobre relaciones fallidas, él dijo, siempre estoy esperando que suceda. Y luego, tan pronto como sucede, escribo sobre eso. Y el presentador preguntó, ¿pero dices que esperas que termine de una manera devastadora, trágica, triste para que inspire arte, pero de alguna manera lo estás manifestando? David respondió, no lo sé, espero que no. De verdad espero que no, porque se siente así, así que espero no estar haciéndolo involuntariamente, pero podría ser así. Y por cierto, también podríamos echar un vistazo a lo que más incluirá este juicio. Digo eso porque las pruebas de una investigación previa sobre David y Celeste podrían formar parte de este juicio. Porque la presentación de los fiscales afirma que los detectives de la División de Robos y Homicidios del APD lo determinaron. Celeste y David se conocieron en enero de 2022, cuando ella tenía solo 11 años y supuestamente comenzó esa relación sexual con Celeste. Cuando ella tenía solo 13 años y David tenía 18, y los documentos judiciales revelaron que los investigadores han estado investigando a David desde hace bastante tiempo. La presentación dice que los detectives supieron que la víctima había sido reportada como desaparecida ante el departamento del sheriff del condado de Riverside por su familia, que vive en Lake Elsinore, en febrero y abril de 2024. El departamento del sheriff del condado de Riverside contactó telefónicamente al acusado el 17 de febrero de 2024 después de identificar un número de teléfono en los registros telefónicos de la víctima que le pertenecía a él. Durante la llamada, el acusado afirmó que había hablado con la víctima por última vez el 13 o 14 de febrero de 2024, pero dijo que no sabía que ella era menor de edad ni que había sido reportada como desaparecida. El departamento del sheriff del condado de Riverside le informó que los agentes del departamento del sheriff de Los Ángeles irían a su casa. Ese día, el acusado vivía en el 800
4 de North Doheny Place en West Hollywood. El departamento del sheriff del condado de Riverside solicitó que el departamento del sheriff de Los Ángeles realizara una verificación de bienestar en la casa del acusado. Los agentes del departamento del sheriff de Los Ángeles fueron a la casa del acusado esa noche a las 8:15 p.m. y le informaron que la víctima era una menor de 13 años que se había fugado de su casa. El acusado nuevamente afirmó que no sabía que ella era menor de edad y que solo había visto a la víctima una vez, en persona, en noviembre de 2023. Sin embargo, el acusado les mostró a los agentes una foto de anuario de la víctima que tenía en su teléfono celular. Aunque él afirmó no saber dónde estaba la víctima en ese momento, ella regresó a casa 2 días después. A pesar de que las autoridades le informaron que la víctima tenía solo 13 años, el acusado siguió persiguiéndola. Después de que la víctima regresó a casa en febrero de 2024, sus padres le quitaron el celular. El acusado condujo hasta Lake Elsinore y le pagó $1,000 a un estudiante de secundaria que estaba en la misma clase que la víctima para que le entregara un celular que el acusado compró, con el fin de que pudieran mantenerse en contacto. Durante 2024, la víctima pasó una cantidad significativa de tiempo con el acusado, incluyendo fines de semana de verano en su casa en Hollywood Hills y viajando con él a Las Vegas, Londres y Texas para conocer a su familia. Y mencioné el momento. Entonces, cuando supuestamente Celeste murió, hay dos partes en esto. Evidencia de esta supuesta relación, que nuevamente respalda la acusación por delito sexual, que a su vez sustenta las alegaciones de circunstancias especiales. Pero el momento. Cuando supuestamente Celeste murió, sí, David estaba en la cima de su carrera. Según los fiscales, el 23 de abril de 2025 es la fecha probable de la muerte de la víctima. Y cuando toda su actividad celular cesó, la noche anterior, el 22 de abril de 2025, el acusado y la víctima tuvieron una larga discusión que fue descrita en detalle en sus mensajes de texto. Los mensajes revelaron los celos de la víctima por las relaciones del acusado con otras mujeres, ya que él la hizo creer que tenían un futuro juntos. Ella se molestó muchísimo y amenazó con revelar información perjudicial sobre su relación con el acusado para acabar con su carrera y destruir su vida. No conocemos esos mensajes exactos, pero según la narrativa de la fiscalía, el primer álbum de estudio del acusado iba a salir el 25 de abril de 2025. Él ya tenía una carrera multimillonaria en ascenso. También tenía varios patrocinios de productos, que eran muy rentables. Así que sí, cuando Celeste murió, estaba la gira, los patrocinios, las entrevistas, el lanzamiento del álbum. Supuestamente tuvo una fiesta el 24 de abril, el día después de que, según se informa, Celeste murió. Así que los fiscales definitivamente intentarán demostrar cómo él estaba en la cima y no podía dejar que nada pusiera eso en peligro, que ella iba a hablar públicamente y a exponerlo, y la mató para silenciarla como testigo. Te contamos en un episodio ayer que después de que David fue arrestado, el videojuego Fortnite anunció que iba a reembolsar a los jugadores que hicieron compras relacionadas con David en su juego. Su disquera finalmente lo dejó. Así que me pregunto si esa será la evidencia que los fiscales usarán para decir, mira lo que pasó. Esto era lo que él estaba tratando de evitar. Cito, prueba de la lucrativa carrera del acusado como cantante y compositor antes del 23 de abril de 2025. El acusado tuvo una fiesta de lanzamiento de álbum la noche del 24 de abril de 2025, antes de embarcarse en una gira internacional a finales de julio de 2025. Intercambios de mensajes de texto entre el acusado y la víctima el 22 y 23 de abril de 2025, donde la víctima amenazó con exponer al acusado y destruir su carrera. De nuevo, toda esta es evidencia potencialmente importante y convincente. También tengo que señalar esto. Se informó que el hermano de David, Caleb, publicó en Instagram, y esto fue reportado por la cuenta The Shade Room. Todos los pedófilos y violadores deberían morir, cerrando con la palabra punto. Ahora, esta es una historia que ya caducó. No está del todo claro de qué trataba esta supuesta publicación. No mencionó a David, pero considerando que hubo estos reportes sobre un esfuerzo de los fiscales para que la familia de David fuera citada y tuviera que testificar en este caso,
Es interesante, por decirlo menos. Ahora, esto es apenas el comienzo. Tengo mucha curiosidad por ver qué sale en esta audiencia preliminar. De nuevo, está programada para finales de mes. Ahí es donde sabremos más sobre los detalles de las pruebas, tal vez sobre testigos colaboradores. Pero esto es como una muestra de lo que los fiscales dicen que tienen contra David. Veremos qué sucede. Eso es todo lo que tenemos por ahora aquí en Cidebar. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcast, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. También pueden vernos en Peacock de NYC. Si quieren seguirme en X, Instagram, mi programa en News Nation, Jesse Weber Live, de lunes a viernes a las 11 de la noche, hora del este. Nos vemos la próxima vez, amigos.